Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy del círculo vicioso. El círculo vicioso es una expresión que continuamente utilizamos u oímos. Es para referirnos a cuando repetimos algo que es dañino. Así de sencillo es el concepto. Cuando repetimos algo que nos hace daño o dañamos a otros. Pues bien, sucede que nuestra vida está llena de ello. De seguro, usted que me oye, puede en estos momentos reflexionar y pensar cuántas veces ha vuelto a repetir algo que dijo que no repetiría y ha vuelto a caer en algo que ha dicho que no caería. Entonces diríamos que es algo común en la vida del ser humano. Pero el que sea común no podemos definirlo como normal. No todo lo común es normal, porque pueden haber prácticas, costumbres, hábitos que sean comunes, pero no por ello podemos decir que sean beneficiosos o que debemos seguir permaneciendo en ellos. En las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que es el manual de vida que el Señor nos ha entregado, como siempre lo decimos en estas pláticas, se encuentra un libro que está dedicado exclusivamente a hablarnos acerca de ello. Sí, así como lo oye, un libro completo de los 66 que la forman, nos presenta vívidamente un cuadro de círculos viciosos repetitivos en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Pero recordemos que no solamente se nos habla de Israel en el Antiguo Testamento para contemplar sus historias, verlas, analizarlas, leerlas, señalarlas, conjeturar sobre ellas, sino que dice en el Nuevo Testamento, dedicado a la manifestación de la palabra de Dios a todo aquel que quiera oír, se nos representa este pueblo como el pueblo que sirvió de ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron mal y para que mejoremos aquello que hicieron bien. Por eso dice en la primera epístola el apóstol Pablo a los Corintios estas palabras. Mas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, que no debemos caer en los errores que ellos cometieron porque están allí para amonestarnos, para decirnos, mira, no me agrada que lo hagan, no solamente porque Dios dice que no lo hagamos, porque Él se antoja en decir que no, sino porque Él sabe que esas conductas y prácticas terminarán haciéndonos daño y es necesario entonces que reflexionemos y con su ayuda, con la intervención del Espíritu Santo, nosotros pidiéndole a Él, podamos superar esta actitud o esta acción nociva. Volviendo al término, entonces el círculo vicioso aparece en un libro llamado el Libro de los Jueces. Y cuando usted lee unos versículos de la Sagrada Escritura que voy a compartir con usted, entonces quedamos admirados y sorprendidos de lo que allí se nos dice. En este libro, en el capítulo 2, del verso 11 en adelante, dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron.
y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Es decir, que de acuerdo a la desobediencia que ellos practicaban, entonces Dios los entregó en manos de robadores y de sus enemigos para que ellos se corrigiesen de sus malos caminos. Porque ese es el propósito de Dios al permitir que nosotros seamos reprendidos. Es que aprendamos y nos corrijamos. Porque como Padre amoroso quiere que andemos en obediencia, no porque Él va a sacar beneficio de esa obediencia, sino porque los beneficiados seremos nosotros mismos. Luego dice en el verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como había dicho Jehová, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Es decir, que en medio de la aflicción, sabemos que hay procesos, sabemos que hay pruebas, sabemos que hay circunstancias que Dios demuestra para que nosotros entendamos que Él está con nosotros, pero también en medio de la aflicción nosotros tenemos que hacernos una pregunta clara, y es, ¿será que estoy siendo afligido porque Dios lo está permitiendo para que me dé cuenta que hay en mi vida un círculo vicioso? Esta pregunta es de capital importancia. Repito, en medio de la aflicción nos tenemos que preguntar, ¿estaré pasando por este evento porque Dios me está permitiendo reflexionar que en mi vida hay un círculo vicioso? Es decir, hay prácticas que repito, costumbres que repito, hábitos que se mantienen en mí, que el Señor quiere que yo sea libre de ellos. Esos hábitos incluyen sentimientos, emociones y conductas. Una persona que tiene eventos en su matrimonio de celos y esos celos los lleva a la separación, al disgusto, al fraccionamiento del hogar, después se reconcilian y dicen que bueno, que no lo van a volver a hacer, pero al cabo de un tiempo otra vez vuelve la misma situación. Entonces viene la aflicción, lloramos y gemimos delante de Dios y Dios nos dice, hijo, lo que ocurre es que estás en un círculo vicioso. Y hasta que no te dispongas en romper con esos sentimientos nocivos, no romper el matrimonio, sino romper con esa práctica, con esa costumbre, con estar analizando y buscando los textos que recibe tu esposo o esposa en el teléfono, haciendo seguimiento a ver si realmente te está siendo fiel o no. Mientras mantengas esa práctica, no tendrás paz en tu vida. Porque no me has entregado a mí, dices que me has entregado a tu esposo o a tu esposa, me has entregado a tu novio o novia, pero sucede que no es realidad. En realidad, tus sentimientos nocivos de desconfianza van a llevarte a la ruptura y destrucción de lo que yo te he entregado. Es maravilloso si podemos comprender esto, porque nuestra vida va a poder salir del círculo vicioso. Dice luego el verso 16 de Jueces 2. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. O sea que Dios oía la oración y el clamor del pueblo e inclinaba su misericordia hacia ellos y los libraba. Dice el verso 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlos de una vez y no las entregó en mano de Josué. Aquí hay algo maravilloso, un tesoro espiritual grandísimo. Se nos está diciendo que hay cosas que Dios permite y que deja en nuestras vidas. Él permite que estén allí para ver si nosotros batallaremos contra ellas. Qué maravilloso tesoro este.
Porque cuando yo comprendo eso, entonces sé por qué, aunque Dios es todopoderoso, permite que en mí hayan sentimientos que no son los sentimientos que Él quiere que estén. Él los dejó que habitasen allí, pero que están siendo parte de lo que quedó de nuestra antigua naturaleza, de lo que quedó de nuestra antigua vida. Son los antiguos habitantes que estaban en nosotros. Y Dios permite que estén porque ahora usted y yo debemos conquistarlos y debemos batallar contra ellos. Entonces dice una palabra clave que acabo de mencionar. A ver si procurarían. ¿Sabe qué es procurar? Hacer el intento de algo, intentar algo. Entonces, si yo intento luchar contra eso, si yo intento batallar contra eso, el Señor vendrá en mi auxilio, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su gracia se manifiesta auxiliándome en la debilidad. Entonces usted tiene que procurar. No puede simplemente usted y yo podemos acudir a la excusa de decir, no, lo que pasa es que soy débil. Lo que pasa es que toda mi vida he tenido celos. Lo que pasa es que siempre he tenido mal carácter. Lo que pasa es que siempre he sido depresivo y una persona triste. Lo que ocurre con esto es que yo estoy justificando mi círculo vicioso, en el cual permanezco y que me va a llevar a la ruina a menos que pida el auxilio del Señor y me esfuerce en tratar, procurar salir de él. Solamente basta con que hagas el intento. Y al usted intentarlo, la mano del Señor vendrá en su auxilio. Entonces debemos comprender lo que este libro representa en la Biblia. Es un tesoro, porque nos enseña por qué hay cosas que batallan en nosotros. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces hay pasiones y deseos que todavía están luchando dentro de nosotros. Y no estoy hablando de concupiscencia o lascivia solamente, sino estoy hablando de malos pensamientos, estoy hablando de sentimientos mal direccionados, estoy hablando de resentimientos, de celos, de mentiras, de excusas. Y por allí se va la lista de cosas que están en nosotros y que no deben estar y que debemos conquistarlos. Y el Señor ha prometido que no nos van a poder hacer frente porque si nos disponemos con el auxilio del Señor a luchar contra ellas, vamos a obtener la victoria garantizada por el Señor. Pero mientras usted se mantenga y yo me mantenga en un círculo vicioso, dice la Biblia que Dios entonces permitirá que yo sea entregado en ellos. En estos momentos, otra vez hay que analizarnos en medio de cualquier aflicción que vivamos y nos preguntamos, ¿será que estoy en un círculo vicioso? ¿Será que otra vez estoy, después de haber dicho que creo en el Señor, otra vez estoy dudando? Digo que sí, que ahora sí, el Señor me ministró, me mostró, me habló, pero al cabo de poco tiempo, cuando veo que viene la resistencia, como eran aquellos pueblos que estaban alrededor de Israel y ofrecían resistencia, entonces, cuando viene la resistencia a la situación y Dios tú interviene inmediatamente, entonces aparece la duda otra vez, entonces aparece el desánimo nuevamente. ¿No ha marcado eso nuestras vidas durante mucho tiempo? Ese subir y bajar en la vida espiritual, congregarnos y dejarnos de congregar, buscar a Dios y dejar de buscar a Dios, se ha convertido en algo común en nuestra vida. Entonces tengo un círculo vicioso en mí. Dios nos llama en esta hora a examinarnos. Los círculos viciosos comprenden la vida espiritual, comprenden también la vida familiar, se involucran en nuestra vida personal. En toda área de nuestra vida puede haber un círculo repetitivo negativo que el Señor quiere que sea roto, porque Él vino a libertar a aquellos que reconocen que siendo esclavos necesitan y anhelan la libertad. Hoy le invito a ser libre de sus círculos viciosos. No son suyos, fueron conductas adquiridas y que ahora pueden ser renovadas y transformadas en esta nueva vida en Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si lo desea, podemos orar juntos. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra.
Señor, gracias porque me llevas a la reflexión. Y si hay círculos viciosos en mi vida, te pido que a través de tu Espíritu Santo pueda discernirlos y entenderlos. Señor, deseo avanzar, no quedarme dando vueltas en una acción, en un sentimiento o en un pensamiento que no me deja continuar. Ayúdame a ser libre en tu nombre, Señor, porque tú viniste a darnos libertad y al que tú libertares será verdaderamente libre. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Así que en el nombre de Jesús le invito a superar aquello que no le ha permitido avanzar hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús hay libertad para su vida y hay bendición, pero eso sí, rompiendo los círculos viciosos, porque ellos solo nos llevan a la aflicción y a la repetición de patrones que el Señor quiere que dejemos atrás. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Si quiere compartir más de la palabra de Dios a través de estas prédicas, puede visitar nuestra página en Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo, o también ir a nuestro canal en YouTube, La Palabra Diaria Berry Chaviedo, y recibir mucho más de lo que el Señor nos ha permitido compartir a través de estos medios. También puede solicitar ser añadido a nuestro grupo de WhatsApp para seguir recibiendo diariamente estas exposiciones de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo.